Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. ¿Sabes? Cuando las relaciones son grandiosas, la vida es grandiosa. Cuando las relaciones son malas, bueno, la vida no es tan divertida. Vamos a hablar sobre cómo tener relaciones extraordinarias, ya sea en tu matrimonio, con amigos, con tus colegas, con tus hijos. Hay principios que podemos aprender y creo que te van a ayudar a ti. Podrían abrir sus Biblias en Efesios, el 5º capítulo, y vamos a ver varias áreas diferentes de relaciones y veremos lo que Dios tiene que decir. Hay una cosa interesante, porque comenzando el verso 21, Él comienza a hablar sobre las relaciones, sometiéndose unos a otros en temor de Dios, y pasa al matrimonio, y luego los padres y los hijos, y luego lo pone en una situación de trabajo. Pero justo antes de sus instrucciones para las relaciones, tanto aquí en Efesios 5 como en Colosenses capítulo 3, donde encontramos versos similares, Él habla primero de tener una relación correcta con Dios, sobre tener una relación vibrante, estable y regular con el Señor, y luego pasa a las relaciones unos con otros. Él habla sobre buscar la voluntad de Dios, habla sobre tener una relación creciente con el Señor, habla sobre cantar salmos e himnos y canciones espirituales. Él habla sobre tener un corazón agradecido ante Dios continuamente. Y la idea es que si quieres que las relaciones horizontales florezcan y sean sólidas, debes tener una relación vertical sólida primero, porque todas esas relaciones horizontales, el matrimonio, la familia, el trabajo y todas las otras cosas, están influenciadas y guiadas por esta relación que tenemos con Dios. Así que el primer paso para tener relaciones florecientes y extraordinarias con las personas, cualquier área que pueda hacer, es tener una relación floreciente y extraordinaria con el Señor. Si tenemos esto puede estar bien. Si hago esto bien, encontraré la gracia y la fuerza y el gozo para estas cosas. Es cierto, si no sé qué hacer aquí, puedo descubrirlo pasando tiempo acá. Si fui herido o lastimado aquí, puedo ser sanado al pasar tiempo en esta relación. Si encuentro gozo y bendición horizontalmente, entonces necesito ofrecer mi agradecimiento verticalmente a Dios. Y en el verso 21 Él dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, y me encanta la forma en la que lo pone en esta versión bíblica. Dice, por respeto a Cristo, sean cortésmente reverentes uno con otro. Verán, en todas las relaciones hay un vertical y un horizontal. Mi relación con Cristo, al estar respetándolo y reverenciándolo a Él, por eso puedo ser cortés y reverente con otros. Tenía un amigo, está en el cielo ahora, llegué a conocerlo muy bien, y honestamente cuando conocí a este hombre, pensé que era un farsante. Era demasiado amable. Y pensé, nadie es tan amable, nadie es tan generoso. Saben, él era dulce. Hay algo raro, yo casi odio confesarlo, pero estaba esperando que él fallara para decir, lo sabía. Pero él era consistentemente amable y consistentemente súper generoso. Y siempre tenía algo bueno que decir, y finalmente entendí después de un tiempo que este hombre era real. Y llegué a conocerlo muy bien y a su esposa muy bien, ella está en el cielo ahora también. Y llegué a conocer a todos sus hijos adultos muy bien. Y él, de hecho, me confesó a mí y a la esposa, y los hijos me dijeron un día, todos estábamos aterrados de él. Era explosivo, él era extremadamente violento, era egoísta. Él me dijo personalmente que una vez un socio de negocios lo afectó y contrató a un sicario para matar a su socio de negocios.
Y finalmente lo canceló porque no encontró la manera de que no lo rastrearan a él, pero era alguien con homicidio en su corazón. Y conociéndolo como yo lo conocía, era algo tan incongruente. ¿Cómo debes estar bromeando? Y su familia y los niños dijeron, es cierto. ¿Sabes? Lo vimos. Alguna vez alguien se detuvo muy rápido enfrente de él en la carretera, lo sacó del camino, lo arrastró fuera de su auto y lo molió a golpes en el acotamiento. Y pensé, debe ser una broma. ¿Fue él? Pero lo que sucedió es que él tuvo esta relación, fue salvado y cambió en todas las demás relaciones. Y esto es lo que Cristo hace. Se los digo, necesitan a Jesús en su matrimonio, necesitan a Jesús en sus negocios, necesitan a Jesús en su familia, necesitan a Jesús en sus amistades. Y vamos a comenzar a hablar sobre el matrimonio. Específicamente comenzaré hablando a las esposas. Por cierto, si no estás casado y estás aquí hoy, tal vez estás divorciado, tal vez viudo, tal vez tienes muchas ganas de casarte y no lo has hecho, tal vez nunca quieres casarte, escucha. Tal vez un buen matrimonio, tal vez uno malo, tal vez uno mediocre, lo que sea. Habrá algunas cosas que podrás captar hoy si escuchas. Algunos principios que yo creo que son fabulosos y pueden ayudarnos a relacionarnos unos con otros. Así que comencemos en el verso 22. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y es el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus propios esposos en todo. Las Escrituras dicen que cuando una pareja se casa, los dos se vuelven uno. Por desgracia, por el resto de sus vidas, algunas personas terminan peleando por cuál de los dos. ¿Quién va a dominar? ¿Quién se va a salir con la suya? ¿Quién va a satisfacer sus demandas? ¿Quién va a ceder? Es como si la mujer decidiera que ella va a ser una gran esposa de este hombre, pero después de casarse descubre que va a ser más fácil hacer de él un mejor esposo. Lo que nunca funciona, porque al único que podemos cambiar es a nosotros. Con la ayuda de Dios, tú no vas a cambiarlo, tú no vas a cambiarla. Esa frase donde dice esposas, sométanse, sé que es una frase aterradora para algunas señoras. Pero un par de cosas. Una, creo que necesitamos entender que la palabra adaptar, adaptación, viene envuelta en un significado de la palabra, que traducida a nosotros es el someter. Literalmente adaptarte a tu propio esposo. De hecho, otra versión ampliada lo denota. Dice, sé sumisa y adáptate a tu propio esposo. No al esposo de otra, a tu propio esposo. Algunas siguen viendo sobre la cerca y creen que el césped es más verde allá. Si saltaras la cerca, descubrirías que está pintado con aerosol. Algunas de ustedes no saben lo bien que están. Siempre es un error comparar. Bueno, si mi esposo fuera como él, podría tener aquel hombre aquí. No. Tienes el que tienes y dice adáptate. Las Escrituras declaran en 1 de Pedro 3:7 que el esposo y la esposa son herederos juntos de la gracia de vida. Pero como en todas las cosas del reino, Dios ha puesto un orden en las cosas también en el hogar. Por ende, llegamos a la otra parte de esa palabra, sumisión. En el verso 23, dijo que el esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Saben? En 1 de Corintios 11 habla sobre lo mismo. Dice que en el matrimonio el esposo es la cabeza de la esposa, Cristo es la cabeza del esposo y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, Jesús y el Padre son iguales. Jesús es la mano derecha del Padre, Dios Padre y Dios Hijo, y aún así las Escrituras declaran que Dios Padre es la cabeza de Cristo. Es una sumisión deliberada, voluntaria, por amor y respeto y desde la igualdad. Y escuchen, la sumisión bíblica solo funciona cuando las dos personas se dan cuenta de que son absolutamente iguales ante Dios. No es cuestión de superioridad o de inferioridad. De hecho, la palabra aquí, someter, es un término militar. Significa ponerte en rango abajo.
no le roba a la esposa su voz o su influencia o su opinión. Pero hay un orden en las cosas. Saben, tal vez el esposo siente que debe ir a la derecha, la esposa cree que debe ir a la izquierda. Muy bien, platíquenlo. Si aún no lo ven igual, oren sobre eso. Y si aún no lo ven igual, las Escrituras dicen que la esposa entonces debe ceder a lo que el esposo quiere hacer, siempre y cuando no viole la palabra de Dios o viole tu conciencia. El apóstol Pablo dijo: viví con buena conciencia ante Dios y los hombres hasta este día. Así que si no viola la palabra, si no viola tu conciencia, después de lo que hablaron y oraron sobre eso, adelante, cede ante su decisión. Y si resulta que él se equivocó, no lo lances a su cara. Y si tuviste que girar a la derecha y no querías, no significa que lanzarás un ancla y harás su vida miserable. Saben, Janet y yo llevamos 34 años casados. Y ella es muy firme. Yo también. Tiene opiniones fuertes, yo también. Y no siempre vemos las cosas igual. Así que hablamos sobre cosas, oramos sobre cosas, y si ella siente que debemos ir a un lado y yo que debemos ir a otro lado, después de eso digo: cielo, esto es lo que siento que debemos hacer. Ella lo acepta, me apoya, y ella no lanza una gran ancla. Saben, cruza los brazos y dice: ok, no puedo esperar a que esto explote en tu cara. Y a veces resulta que yo me equivoco. Y admito que me equivoqué, y ella no me lo echa en cara, y es lindo que no haga eso. Y escuchen, ella siempre tiene una corte más alta a la que apelar. Incluso si no está de acuerdo conmigo, ella puede hablar con Dios. Y tú hablas a Dios en oración y Dios cambia las cosas, incluyendo las mentes de los hombres, incluso las mentes de los hombres tercos. Eso requeriría de un gran amén, pero... Ahora escuchen, de lo que estoy hablando no tiene similitud a sométanse al pequeño emperador. Ese tipo de teología que algunas personas promueven es una subyugación forzada. Eso no es sumisión bíblica. La sumisión bíblica es una sumisión voluntaria entre iguales, hecha por reverencia por Cristo y el orden que Él ha establecido. Recuerdo cuando vivía en Oregon, era un joven creyente y tenía amigos que vivían en una parte sórdida de la ciudad. Ellos, solo en la noche, si andabas afuera caminando en la noche, no teníamos teléfonos celulares entonces, pero si lo hacías, era un lugar donde no querrías estar absorto en tu celular mientras caminabas por la calle. Querías estar alerta de lo que te rodeaba, era ese tipo de área. Y llegué a conocer un poco a las personas que vivían al lado. Ellos eran creyentes, él era una especie de diácono en su iglesia, pero no me agradaba, porque era hiperreligioso. Tenía este tipo de punto de vista dictatorial y legalista en las cosas, y él parecía ser un hombre iracundo, y a mí no me agradaba. Y una noche estaba con mis amigos en su casa, eran tal vez 11:30, tal vez medianoche, y alguien tocó en la puerta. Era la esposa del vecino de al lado. Su cara estaba mojada en lágrimas y dijo: ¿puedo pasar? No quiero estar afuera sola en la noche. Le dijimos: claro, pasa, ¿qué pasó? Ella dijo: mi esposo me echó de la casa. Me dio un ultimátum, dijo: sométete o vete. Y creo que era algo que violaba su conciencia. Él la sacó a un vecindario peligroso a medianoche. Pequeño dictador. No tenía la menor idea de lo que la sumisión bíblica se trataba, y no es para nada como la iglesia se somete a Cristo. Y Cristo siempre tiene las mejores intenciones para la iglesia. Y ahora llegamos a la segunda parte de esto. Es la responsabilidad del hombre. Verán, no podemos sacar estos principios de la sumisión de su contexto y hacerlos funcionar. Señores, escuchen, si no hacemos nuestra parte, todo se viene abajo. Si no hacemos nuestra parte, la otra parte no funciona en absoluto. Si no hacemos nuestra parte, la otra parte pierde su importancia, pierde su validez. Así que, esposos, aquí vamos, y tal vez dirán: Verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella,
Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así que el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esposos, amen a sus esposas, y no es con cualquier tipo de amor. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. La palabra griega ágape es un amor de autosacrificio, que pone los intereses y el bienestar de los otros antes de los tuyos. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Saben? Jesús no dijo, bueno, ¿sabes qué? Me entrego a mí mismo por ti, pero quiero ver algo de progreso primero. Me entrego por ti, pero necesitas cambiar primero. No, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros cuando éramos absolutamente lo peor. La Biblia dice cuando éramos enemigos y pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para que un esposo diga, muy bien, yo me entrego a mí mismo y amaré a mi esposa así, cuando ella me alcance a medio camino. Cuando ella comience a cambiar y me muestre algo, eso no es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora, sé que puede sonar duro, pero escuchen, aquí está el secreto. Cuando obedeces la palabra de Dios en fe, esto abre la gracia de Dios para que fluya en tu situación, en tu matrimonio. La obediencia y la fe en su palabra siempre hacen eso. Es cierto cuando se trata de dar, es cierto cuando se trata de perdonar, es cierto cuando se trata de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres el poder de Dios? ¿Quieres que la gracia de Dios invada tu hogar? Entonces pon la palabra de Dios en práctica. Ama a tu esposa como Cristo te ama a ti. Ahora, continúa. Esto sigue, más bien, básicamente dice que el esposo es comparado a Cristo y la esposa es comparada a la iglesia. Eso me dice que el esposo tiene una responsabilidad más grande. ¿Saben? Cristo es perfecto en su trato con la iglesia, guía perfecta, protección perfecta, ¿saben? Amor perfecto, comunicación perfecta. La iglesia, como sabemos, es imperfecta en su respuesta al Salvador. Y no me refiero a que el esposo deba ser perfecto, pero creo que nos enseña que la mayor responsabilidad está en sus hombros. He pensado en esto. La esposa debe someterse al esposo como la iglesia lo hace a Cristo. Ahora, como miembro de la iglesia, quiero someterme a Cristo. Quiero que Jesús me hable. De hecho, anhelo la siguiente instrucción que pueda darme. Incluso si es de naturaleza correctiva, Señor, háblame. Saben, castígame, pero háblame, muéstrame qué hacer. Quiero escuchar tu voz. ¿Por qué es eso? Bueno, Él siempre tiene tiempo para mí. Él nunca está muy ocupado para hablar conmigo. Siempre es amable conmigo, aun cuando siento que no lo merezco en absoluto. Incluso cuando he hecho la misma cosa tonta muchas veces, nunca me echa las fallas del pasado a la cara y me las recuerda. Ni una vez. En los 40 años que he caminado con Él, nunca me ha echado mis fallas del pasado a la cara. Siempre me ha dado perdón. Él ha provisto seguridad y consuelo y protección para mí. Francamente, sé que venga lo que sea, Él siempre tendrá lo que más me conviene en su corazón. Cuando un esposo comienza a amar a su esposa así, y ella tiene una relación genuina con el Señor, creo que la sumisión no es un problema nunca. Habrá una respuesta automática a ese tipo de amor. Y luego Él sigue y habla sobre cómo el Señor la santifica o la aparta y la limpia con el agua limpiadora de la palabra, literalmente la palabra hablada. Jesús habla palabras a su esposa, la iglesia.
Y estoy seguro de que el contenido en eso está la idea de que el mensaje del Evangelio te limpia delante de Dios, pero creo que hay mucho más que eso. Creo que las palabras que le habla a la iglesia la limpian y hacen que ella sea radiante. Él la lava con el agua de las palabras para presentarla a sí mismo como a su gloriosa iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin culpa. Verán, las palabras que él habla tienen un impacto en su esposa. Ahora que pienso eso, me pregunto, Jesús, ¿qué clase de palabras hablas sobre tu esposa, la iglesia? ¿Sabes qué dice frente al Padre sobre su esposa? ¿Qué dice ante los ángeles, ante el enemigo? ¿Qué le dice al corazón de los creyentes sobre su esposa, la iglesia? Así que de hecho revisé las Escrituras en el Nuevo Testamento, cada referencia a la iglesia, cada referencia a la esposa de Cristo. Déjenme darles un ejemplo de lo que él dice sobre esto y a su esposa. En Mateo 16:18 dijo: edificaré mi iglesia. En Hechos 9:4, cuando Saulo perseguía a la iglesia, Jesús lo tomó personal y dijo: ¿por qué me persigues? En Hechos 20:28, él la compró con su propia sangre. En 1 Corintios 1 y 2, él la santificó y la llamó a santidad. 1 Corintios 11:22, él le advirtió a las personas sobre despreciar a su iglesia. En 1 Corintios 12:28, él le dio dones. En 1 Corintios 14, habla sobre su deseo de edificarla y su deseo de verla fortalecida. Efesios 3:10, él despliega su sabiduría a través de ella. Efesios 3:21, él despliega su gloria a través de ella. 1 Timoteo 3:5, solo quiere a personas calificadas cuidando de ella. 1 Timoteo 3:15, él dice que ella es el pilar y el fundamento de la verdad. 1 Timoteo 5:17, él dice que los que dirigen los asuntos de su iglesia deben recibir doble pago. Hebreos 12:23, los nombres de sus miembros están escritos en el cielo. 1 Corintios 12:22 dice: cada miembro de mi iglesia es necesario. 1 Corintios 12:24, Dios la ordenó y le da honra a ella. Colosenses 3:15, debemos estar agradecidos de formar parte de ella. Y si quieren tomar el Cantar de Cantares como una analogía del amor de Cristo por la iglesia, lo que muchos teólogos pensaron a través de los siglos, claro, es la historia de la relación de amor entre Salomón y su esposa la Sulamita. Pero si la ves como algo análogo entre el amor de Cristo y la iglesia, esto es lo que tiene que decir sobre su esposa. En el capítulo 1 y verso 15 dice: eres bella. Capítulo 2 y verso 2, ella es como la azucena entre las espinas. Verso 4, su bandera sobre ella es amor. Verso 14, es hermosa y dulce. Capítulo 4, verso 7, él dijo: ella es bella de la cabeza a los pies, es hermosa sin comparación y absolutamente sin defecto. Capítulo 6 y versos 8 y 9, no hay nadie como ella en la tierra, nunca ha habido y nunca habrá. Ella es una mujer sin comparación. Y si nosotros como esposos comenzamos a hablar este tipo de palabras a nuestras esposas, como Cristo lo hace a la iglesia, nuestras esposas estarán radiantes. Jesús la lava con el agua de la palabra que Él la presenta a sí mismo, la afecta a ella, quita las manchas, la hace brillar. Si quieres ver qué tipo de esposo es un hombre en verdad, solo mira la cara de su esposa. Su semblante cuenta toda la historia. El tipo de palabras que hablamos a nuestras esposas, habitualmente, como forma de vida, influirán en esas chicas. Y si miras a una mujer, miras a una esposa que es radiante, tiene gozo y es feliz, te digo, estás viendo a una mujer que es amada por su esposo. Un esposo que habla palabras amables y de ánimo a ella. En el verso 28 dice: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Hombres, háganse un favor, amen a su esposa. Se les regresa en buena medida, apretada, sacudida y desbordante. El verso 31 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una carne. Esto es un gran misterio. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Bueno, un hombre
Se corta el cordón umbilical, deja a mami y papi, se casa, se une a su esposa, comienza su nueva familia. Dice que hay un misterio escondido ahí, es la imagen de Cristo y la iglesia. Verán, Jesús estaba tan enamorado de nosotros que dejó a su Padre en el cielo, dejó el mundo de la gloria, se vació a sí mismo de toda su dignidad y de sus privilegios, y se encontró en la forma de hombre, nació de una virgen, se unió a la raza humana, para que pudiera redimirnos y rescatarnos y hacernos parte de su cuerpo, volvernos su esposa. Uso esta sortija de matrimonio que le dice a todo el mundo que pertenezco a alguien y alguien me pertenece. No ando de compras. No estoy buscando un nuevo modelo. Para mí es hasta que la muerte nos separe. Pero significa algo más para mí. Algo más profundo. Hay algo más importante que eso. Me recuerda que soy tan amado por el Salvador que Él dejó al Padre en el cielo y se volvió humano para redimirme y hacerme parte de su cuerpo, parte de su esposa. ¡Qué cosa maravillosa! Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Hablando del poder de nuestras palabras, en el libro de Santiago, habla sobre no dejar que la dulzura y la amargura fluyan ambas de nuestra boca, y habla de cómo podemos bendecir con palabras o podemos maldecir con palabras. Y creo que es algo que vale la pena sopesar y examinar en nuestras vidas, tal vez preguntándole a nuestros allegados: ¿sabes las cosas que digo? ¿Qué clase de impacto tienen en ti? Comienza a hablar palabras dulces y eso endulzará tus relaciones. Nos vemos la próxima. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.